Buenas noches, público general. En esta oportunidad, mi grupo, conformado por Milagros Gutiérrez, Mía Albrecht, Antonella Ortiz y la que le está hablando, Jimena Linares, le vamos a dar nuestra opinión sobre el texto seleccionado, que es un texto mixto, a través de un análisis. Está afectando al cambio climático del Perú, creada por Libélula, muestra los efectos del cambio climático en la agricultura, bosques, pesca y salud glaciares. Se organiza de la manera visual con colores, iconos y frases cortas. Presenta datos impactantes como los 14 millones de peruanos vulnerables a la inseguridad alimentaria y la pérdida de 42% de la superficie glaciar. Utiliza recursos verbales, iconos y paraverbales y se divide en 6 partes, un título y cinco bloques temáticos, destacando la importancia del agua relacionada con los glaciares. En el texto de Está afectando el cambio climático en el Perú, de la organización Libélula, analiza el impacto de cambios climáticos en el país, resaltando que el Perú es muy vulnerable, mostrando 7 de 9 características de la CMNUSS. Los efectos visuales influyen en la pérdida de glaciares, en daños a la agricultura, incendios forestales y aumento de enfermedades. También destaca la relación entre el cambio climático y la seguridad alimentaria, biodiversidad, salud y recursos hídricos, afectando a millones de personas. Se utilizan datos precisos como la pérdida de 42% de glaciares y la pérdida de 3,7 millones por el niño. El texto cuenta con un lenguaje técnico y una estructura clara. En el contenido se divide en 4 partes, una introducción y 3 secciones sobre la vulnerabilidad, efectos del cambio climático y acciones en curso. La introducción destaca la biodiversidad del Perú y la importancia de su biodiversidad que enfrenta riesgos. La sección de vulnerabilidad muestra alto riesgo del país ante el cambio climático. La parte principal discute los efectos en agricultura, bosques, pesca y salud y glaciares, con pérdidas significativas para la población. Se menciona también la necesidad de hablar sobre las acciones que están tomando para enfrentar esta crisis. Le paso a mi compañera. El texto es emitido por una entidad oficial peruana, probablemente el Ministerio del Ambiente, dado que cita documentos y políticas nacionales sobre cambio climático. Está dirigido a un público general interesado en el tema, con un lenguaje claro pero técnico, que busca informar y sensibilizar sobre los impactos del cambio climático en el Perú. El contexto es el país y la época actual, con datos hasta el 2016, proyecciones para el 2030, en el marco de compromisos internacionales como el Acuerdo de París. El lenguaje formal y expositivo genera una sensación de ansiedad y rigor, y el uso de subtítulos y listas facilita la organización y comprensión del contenido. Aunque no contiene imágenes, el texto utiliza datos y descripciones que permiten al lector imaginar la gravedad y las consecuencias del problema ambiental. Estas características contribuyen a hacer el mensaje accesible, creíble y persuasivo. Ahora le doy clase a mi compañera. Bueno, yo les voy a hablar sobre los dos puntos, iniciando por el tema intención comunicativa del texto. El tema del texto es cómo el cambio climático ya está afectando al Perú, y no solo en el clima en sí, sino en la agricultura, los glaciares, la salud, los bosques y más. El propósito del texto es claramente informar y generar conciencia. Busca que el lector se dé cuenta de que este problema no es lejano ni teórico, sino que ya nos está afectando de forma concreta y peligrosa. Se nota que quiere dejar un mensaje fuerte. Esto está pasando ahora y hay que hacer algo ya. Y lo logra, porque da datos duros, explica consecuencias reales y hasta muestra lo que el Estado está haciendo. No está escrito solo para asustar, sino también para hacer que la gente se informe y entienda la urgencia. El siguiente punto es la forma del texto, su presentación y organización. La forma del texto es también estructurada y clara, aunque es bastante extensa. Va de lo general a lo específico. Empieza explicando la biodiversidad del Perú y por qué es tan vulnerable. Luego pasa a los impactos por sectores, agricultura, pesca, salud, etcétera. Y finalmente cierra con las acciones que se están tomando.
Cada sección está dividida con subtítulos y eso ayuda un montón a no perderse. Además, usa viñetas para listar los efectos, lo cual hace que la información sea más digerible. Aunque el texto en general sigue siendo largo, se nota que fue pensado para ser informativo y técnico, más que para el público común. Eso sí, un punto que podría mejorar es el uso del lenguaje más directo o visual en algunas partes. A veces usa muchos términos técnicos seguidos y eso puede hacer que ciertos lectores se desconecten, pero en cuanto a organización y presentación, cumple bien con su función. Presenta el problema, lo desglosa y propone respuestas. Le paso a mi compañera. Finalmente se ha alcanzado un buen impacto visual del texto. Las infografías incorporadas no solo realzan el contenido, sino también facilitan la comprensión de los datos de manera más sencilla y más rápida. Estas fotografías nos permiten una mejor comprensión de la magnitud del problema, como por ejemplo el impacto del cambio climático en diversas zonas del país o la reducción de los glaciares. Además, el diseño del texto en general está bien distribuido, los títulos son claros, hay un buen uso de viñetas y las secciones están separadas de manera que no abruman al lector. Todo esto contribuye a que el texto no solo informe, sino que también capte el interés, ya que se nota que hubo una intención de hacerlo visualmente accesible y atractivo, lo cual mejora mucho la experiencia de la lectura y refuerza el mensaje principal. Le doy paso a mi compañero. Ahora, en conclusión, para ya terminar, le voy a hablar sobre el primer punto, que es el juicio valorativo sobre la organización de la información. La organización de la información en el texto es funcional y coherente, aunque presenta oportunidades claras de mejora para optimizar la comprensión y la navegación del lector. El texto está estructurado en secciones temáticas bien delimitadas. Por ejemplo, qué tan vulnerables somos, o cómo nos está afectando, o qué estamos haciendo al respecto, lo que favorece la secuenciación lógica y la comprensión general del mensaje. Esto demuestra una intención comunicativa clara y un enfoque sistemático en la presentación de datos. Sin embargo, hay ciertos puntos donde la densidad informativa es alta y la jerarquización interna dentro de cada bloque puede resultar abrumadora. Por ejemplo, en la sección de agricultura, que la lista de impactos se presenta como una acumulación extensa de ideas sin una subdivisión o priorización clara como numeración o categorización por tipo de impacto, lo que dificulta la lectura rápida y la retención del contenido. Una de las evidencias del criterio de organización es el uso de subtítulos, guía que estructuran el contenido temáticamente, la agrupación temática por sectores, el cual es el salud, agricultura, pesca, etc. La lista con viñetas que facilitan la separación de ideas, aunque en algunos casos la extensión de estas listas hace necesario un reordenamiento o agrupación interna para mayor claridad. Y una valoración global es que es adecuada la organización temática, pero con necesidad de mejorar la jerarquización y segmentación de las ideas en los bloques más densos. Ahora le paso a mi compañera. Juicio valorativo sobre el impacto visual del texto. El texto tiene un impacto visual funcional, ya que utiliza viñetas para organizar la información, lo cual facilita la lectura selectiva. Sin embargo, carece de recursos gráficos como, por ejemplo, tablas, iconos, y no presenta una jerarquía tipográfica clara en títulos y subtítulos, lo cual esto reduce su atractivo visual y dificulta un poco la navegación, especialmente en un contenido con alta carga técnica y estadísticas. Se recomienda mejorar en el diseño visual para fortalecer la comprensión y el interés del lector. Esto es todo. Muchas gracias por su